Al cabo de 3 años desarrolló un problema de gastroenteritis, por lo que su médico le recomendó asistir a la clínica de San Juan del Puerto. Sí, por favor. Bueno, en la entrevista inicial que se le hace a la paciente no se detectaron ningún antecedente de cataplexia o otros datos de narcolepsia, con o sin cataplexia, hipersueño idiopático o síndrome de sueño húmedo. La posibilidad genética más cercana fue el síndrome del sueño insuficiente inducido conductualmente. Esta alteración se presenta cuando las personas no tienen la cantidad de sueño suficiente a sus actividades de manera voluntaria. Esta se observa cuando el paciente se va a someter a una privación de sueño crónica y de manera voluntaria y se eleva la extensión de las actividades de la vigilia. ¿Sigue tu fin, por favor? Bueno, aquí explica el ejemplo anteriormente mencionado, cómo se encuentran manifestaciones clínicas como va a ser la somnolencia diurna, la irritabilidad, el déficit de atención y de concentración, la distracción, la alergia, una disminución de la motivación, la disforia, fatiga, coordinación, hasta sensación de malestar. Con lo anteriormente mencionado, ¿alguien me puede decir qué datos clínicos que presenta la paciente nos puede llevar a un diagnóstico? Sí, por favor. ¿Me escuchas? Sí, sí, se escucha. Lilia, ya te escuchas. Es que me trae aquí. Bueno, al interrogatorio, la paciente niega consumo de sustancias, excepto cafeína, como ya lo indicó Jess. Y bueno, la altura es de 1,59, peso 55, un IMC de 21.9. Y bueno, los laboratorios están en los parámetros normales. Y el patrón de administración para la cafeína que tenía la paciente no fue modificado en la primera noche que asistió al laboratorio por el registro del sueño. Ese es el estudio que le vamos a hacer a la paciente. Y bueno, la última toma de cafeína fue a las 7 de la noche y el registro de sueño inició a las 11 p.m. y terminó a las 7. Y a las 10 horas se iniciaron las siestas correspondientes a DRM del sueño, las cuales se llevaron a cabo a las 10, 12, 14 y 16 horas. Y bueno, la paciente estudió por varias noches en el laboratorio de sueño y no tuvo un índice de movimientos de extremidades elevado para su diagnóstico. Tampoco tuvo ninguna siesta con sueño humor y tampoco había datos clínicos de narcolepsia. También no se detectaron apneas obstructivas en las 5 noches de registro y tampoco presenta depresión mayor o algún otro diagnóstico psiquiátrico. Bueno, les puse esto que venía en nuestro caso clínico, que es el número de latencias del sueño. Si quieren, la verdad no lo entendí mucho. No sé si la doctora nos pudiera ayudar a esto. Si no, luego les ayudamos, se los investigo y les busco un artículo. Perdón, es la latencia de qué tanto tiempo tarda en dormirse. O sea, qué tanto tiempo tarda en conciliar el sueño. O sea, es muy poquito tiempo. Eso quiere decir que es probable, o sea, concilia sueño en demasiado poco tiempo. Lo normal son como 5 o 10 minutos, pero de 2.5 a 1.5 es muy poquito en dormirse. Entonces, pues habla de una hipersomnia. O sea, de que sí tiene datos de hipersomnio.
Ah, ok. Gracias, doctora. ¿no? Bueno, para el tratamiento de la paciente, pues se le indicó que tiene que ir reduciendo paulatinamente la ingesta de cafeína y bueno, la ingesta va indemnizada a las 4 semanas y bajando cada tercer día bajando cada tercer día la mitad de la dosis previa. Y también se le indicó metilfenidato 20 miligramos repartidos en la mañana y a mediodía a las 7 y a las 14 horas. Y desde el primer día en que se decidió reducir la cafeína fue conjunto el tratamiento y también la somnolencia desapareció a la semana del uso. El efecto principal de haber bajado la dosis de cafeína fue la cefalea y también para el seguimiento a los 6 meses se observó la desaparición de la somnolencia diurna que presentaba la paciente y entonces se recomendó disminuir el metilfenidato con el siguiente esquema, la mitad de la dosis cada semana y al finalizar con 2 alternas de ingesta. Entonces aquí es importante porque pues como le indicó esta Jessie, esta paciente pues igual un estudiante de medicina y tenía una consumo de cafeína y bueno, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Muchas veces tomamos grandes cantidades de café. Y bueno, nada más por último, el razonamiento para la administración del metilfenidato pues fue utilizar un mecanismo de ADR-DRT del antagonismo de cafeína. Y ya porque lo de la cafeína se lo dijo Jessie al inicio. Bueno, pues esto ya es como repetir lo que ya dijo Jessie, lo que ya habían expuesto el equipo anterior. En sí la cafeína va a ser una agonista de los receptores de la enzima A2 y va a tener un efecto promotor en el estado de alerta. Entonces esto lo va a hacer de manera indirecta porque va a impedir el efecto inhibitorio de GABA en las áreas promotoras de la vigilia. Y bueno, las áreas promotoras de la vigilia va a ser el hipotálamo posterior lateral, locus coeruleus, la región tegmental pontine y región mesencefálica tegmental. Y bueno, a conclusión, pues la paciente, como ya lo vieron, pues desarrolló alta tolerancia a la cafeína porque pues ella consumía altas dosis. Presenta hiperinsomnio, ya que con altas dosis de cafeína por la fragmentación del sueño nocturno como resultado de la acumulación de cafeína que ingirió cerca de 3 años. Y bueno, va a desarrollar los síntomas de tolerancia y supresión de cafeína de manera rápida, esto es en el curso del mismo día. Y la supresión de cafeína se ha descrito en lapsos de 12 a 24 horas y va a estar caracterizada por cefalea, somnolencia, problemas de concentración y apatía. Y bueno, pues el síndrome de supresión a la cafeína pues va a estar caracterizada por cefalea, fatiga, disminución de la energía, va a haber un decaimiento en los estados de alerta, así como somnolencia y problemas de la concentración e irritabilidad. Y bueno, las manifestaciones van a durar de 2 a 9 días y se observan entre 14 y 24 horas después de la última exposición a cafeína. Y bueno, esto se dice que es de manera paradójica porque bueno, va a haber concentraciones elevadas de cafeína que no parecen ser suficientes para mantener alerta o despierta a la persona, a la paciente. Se va a desarrollar el efecto de tolerancia a cafeína en la activación de otros sistemas de neurotransmisores relacionados con la activación de los sistemas de ansiedad. Y bueno, la reversibilidad de las manifestaciones de somnolencia diurna fue posible cuando se interrumpió el uso de cafeína. Y pues sería todo de nuestra parte con el caso clínico. Sí, es siempre útil esto de ver qué sustancia hay detrás y qué padecimiento puede tener. Entonces, y la sustancia de uso habla mucho del diagnóstico que puede tener. Entonces, ya seguimos con delirium. Pueden repetir, ¿verdad? ¿Ya se ve la pantalla, perdón? Ya se ve. Deme un momento nada más. Sí. ¿Ya hay algún voluntario que quiera entrevistar? Doctora, tengo una... Ajá. Ah, no, disculpe, adelante.
Perdón. ¿Comenzamos o Adelante. quieres preguntar Sí, algo? comenzamos. Bueno, continuando con el último caso clínico de adulto mayor, vamos a ver ahora un típico caso de delirio. No avanza. Listo. Comenzamos con el caso clínico que nos indica que llegó una paciente llamada Pilar, una mujer de 72 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, hipoparatiroidismo subclínico, con artrosis bilateral, neoplasia de mama tratada en 2001 y úlcera gástrica de hace 10 años. Sigue su tratamiento con enalapril, 10 miligramos cada 12 horas, levotiroxina 50 miligramos cada 24 horas y omeprazol de 20 miligramos cada 24 horas. Actualmente vive con su marido y es independiente para todas las actividades básicas de la vida diaria y únicamente precisa bastón cuando sale de su casa. Llega con nosotros a consulta acompañada por su marido y su hija, quienes en la entrevista nos cuentan que encuentran a Pilar ausente, aislada, desde hace aproximadamente 2 semanas. En varias ocasiones ha tenido dificultad para seguir conversaciones, presenta mayor somnolencia diurna. Bueno, esas alteraciones se instauraron en tiempo, con cambios en la intensidad de los síntomas a lo largo del día, y empeoraron en las últimas 48 horas, cuando notaron que empezaba a contestar incoherencias. Ahora, al completar la historia clínica, el marido nos cuenta que desde hace varias noches, al levantarse de la cama, la paciente cayó al suelo, golpeándose en la cabeza, sin pérdida del conocimiento. Ha perdido la memoria reciente y en ocasiones ha tenido dificultad para reconocer a sus familiares. No se ha objetivado fiebre en estos días y no ha tenido clínica respiratoria, digestiva ni urinaria. Durante su exploración, Pilar está desorientada en tiempo, no en espacio ni persona, se encuentra poco atenta, con dificultad para seguir la entrevista y con enlentecimiento del discurso. Se realiza una exploración física minuciosa en la que destaca la auscultación de crepitantes en la base pulmonar derecha y una exploración neurológica completa que es normal. Se realiza un mini examen cognoscitivo cuyo resultado resultó ser con un puntaje de 17, siendo que hace un año se le realizó otro que resultó con un puntaje de 25. Ha ido disminuyendo. Ahora, ante su valoración en urgencias, se realiza una tomografía computarizada cerebral, dado el antecedente del traumatismo craneoencefálico sufrido unos días antes, y resultó normal. Entre los resultados de las pruebas analíticas destacan una leucocitosis de 15.400 y una proteína C reactiva de 263. Y en la radiografía de tórax se aprecia un aumento en la densidad en la base derecha. La paciente ingresa en los servicios de enfermedades infecciosas, se inicia tratamiento con antibiótico y rápidamente presenta una mejoría de los síntomas y recupera su situación basal a la como ya vimos en los datos que nos dio el caso clínico, la paciente pues básicamente estaba desorientada, confundida y podía seguir difícilmente la conversación con el médico. Los familiares nos dicen que se puede decir que autosuficiente en la vida diaria, pero últimamente la han visto un poquito extraña, lo que nos indica que fue de inicio súbito. Entonces, bueno, una vez tratado y resuelto el cuadro de delirio, resulta una gran importancia intentar prevenir un nuevo episodio. Como vemos, la paciente tenía un cuadro de delirio. Ahorita voy a explicar por qué, dando mostrando algunos datos de cómo se diagnostica. Pero básicamente tenemos que ver todos los signos y síntomas que la paciente tenía al inicio de la entrevista, siendo los más importantes. La paciente estaba desorientada en espacio y en persona no, sabía quién era, sabía dónde estaba, pero no sabía qué día era. Se encontraba muy poco atenta y tenía la dificultad para seguir la entrevista y tenía lo que conocemos el enlentecimiento del discurso carilaria. Ahora, manera de conclusión, vamos a ver que se trata de un cuadro clínico compatible con delirio.
ya que, como vimos anteriormente, la paciente presentaba un inicio agudo y de curso fluctuante, iba y venía, con alteración de la atención. Tenemos un discurso desorganizado, ya que los parientes refirieron que contestaba con incoherencias, y alteración a nivel de la conciencia. En este caso vamos a tratar el síndrome confusional. Es lo mismo, el síndrome confusional agudo con delirio. Bueno, entonces vamos a tratar el síndrome confusional agudo de tipo hipoactivo, en el que predomina la disminución de la actividad, con letargia y enlentecimiento del lenguaje. En ocasiones puede estar infradiagnosticado con los síntomas, si los síntomas no son intensos, o confundirse con alguna demencia. Recordemos que la paciente ya tenía 72 años y, dado a sus múltiples patologías y polifarmacia, podrían confundirse con algún tipo de efecto secundario de medicamento o daño por alguna patología. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar el síndrome confusional agudo o delirio? Encontré esta tablita bastante buena, donde nos da como diagnósticos diferenciales entre delirio, demencia, alguna psicosis y la depresión. Vamos a ver que el inicio del delirio es agudo. El curso es fluctuante, como vimos que la paciente iba y venía. Los familiares refirieron que solamente empeoró en las últimas 48 horas. La conciencia estaba alterada, la paciente no sabía, sí tenía alteraciones a nivel de conciencia. La orientación está alterada, su memoria ha disminuido, lo cual nos indica que la paciente no podía reconocer a ciertos familiares, no podía distinguirlos, y su atención estaba muy alterada, difícilmente podía seguir la entrevista con el médico. Y delirios y alucinaciones no nos viene en el caso clínico, pero hay que recordar que en el delirio son muy habituales. Ahora, importante, como es una paciente ya adulto mayor, tenemos que distinguirlo con la demencia. La aparición de la demencia va a ser insidiosa, mientras que el delirio es fluctuante, o sea, va y viene. La demencia se mantiene. Su conciencia va a estar conservada, su orientación va a estar también alterada, igual que en el delirio. Su memoria va a estar disminuida, cada día va a ser peor, y la atención va a estar conservada, pero también puede haber el caso de que el paciente esté alterado, y los delirios van a ser escasos. Y bueno, si quieren consultar un poquito más entre el diagnóstico diferencial de psicosis y depresión, les dejo la tablita, más tarde les paso la presentación. Ahora, hay algunos criterios diagnósticos que nos indica el DSM-5 y el CIE-10. Como vemos, hay ciertas diferencias, pero básicamente son lo mismo. Y para ver los criterios diagnósticos, yo creo que sería más pertinente consultar el DSM-5, que se puede decir que es el más especializado, donde vamos a tener alteración de la atención, que la paciente lo usaba. La alteración se desarrolla en un corto espacio de tiempo. Vimos que la paciente refirió, los familiares de la paciente refirieron que empeoró en 48 horas, o sea, fue un avance bastante rápido. Y bueno, debe haber una añadida alteración cognitiva, o sea, empeoramiento de la memoria, la orientación, del lenguaje y la percepción. Y bueno, otro criterio que nos dice es que la alteración de los criterios tanto A como C no pueden ser explicados por otro tipo de trastornos neurocognitivos. Recordemos que muchos trastornos pueden causarnos alteración de la atención y alteración de la cognición. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado y consultar bien la historia clínica de la paciente. También debe haber evidencia en la historia clínica y en la exploración física, que es muy importante, en las pruebas de laboratorio, de las alteraciones psicológicas de la paciente. Recordemos que también a la paciente se le hizo un test, un Mini-Mental, en el cual su puntuación fue de 17, siendo que el año anterior se lo habían realizado y resultó con una puntuación de 25. Bueno, el CIE-10 es casi lo mismo, tiene algunas variaciones. Si lo gustan leer más tarde, va a estar en el correo. Ahora, al momento de estar se puede decir que en la entrevista con un paciente que sospechamos que tiene delirio, ¿cómo vamos a llevar el interrogatorio o la consulta? Bueno, tenemos que basarnos en cuatro puntos muy importantes. El primero va a ser si es de inicio agudo o es del curso fluctuante. Entonces, ¿qué nos vamos a
¿qué cuestiones son las que nos tenemos que hacer aquí? Si hay evidencia de algún cambio en el estado mental del paciente con respecto a su estado previo de hace unos días. Recordemos que los familiares de la paciente refirieron que empeoró hace 48 horas, pero que antes estaba solamente confundida. Ahora habla incoherencias. Entonces también hay que preguntarnos si ha presentado cambios en la conducta el día anterior, si ha fluctuado la gravedad, si ha ido empeorando o ha ido disminuyendo. También tenemos que ver la inatención de la paciente. Entonces, tenemos que preguntarnos si la paciente tiene dificultades para fijar la atención, para ponernos atención al momento del interrogatorio. Esto se traduce en que se distrae fácilmente, es difícil para ella mantener la conversación, y las preguntas las tenemos que repetir, ya que la paciente nos pregunta, bueno, nos está diciendo que no recuerda lo que le acabamos de preguntar, entonces hay que fijarnos bien en este punto. También tenemos que ver la desorganización del pensamiento. Hay que plantearnos si la paciente presenta un discurso organizado, desorganizado o incoherente, con una conversación irrelevante que los familiares refirieron que les contestaba con incoherencia. Deben haber ideas poco claras o ilógicas, o si hay cambios de tema de forma impredecible. Puedes estar hablando de la paciente en la consulta de sus padecimientos y de repente te sale con, no sé, lo que comió en su último aniversario. Entonces, también tenemos que ver las alteraciones a niveles de la conciencia. Si la paciente está alerta, si la paciente está en modo tiene vigilia, si está letárgico, si tiene estupor. Esta tabla me pareció bastante interesante, ya que nos va indicando qué es lo que tenemos que ir viendo en la paciente para que sea una consulta más dirigida. Entonces, al final, la tabla nos dice que el diagnóstico de delirio requiere la presencia de una o dos de estos puntos. Tiene que haber al mínimo dos para confirmar que es un caso de delirio. ¿Quieres? Y bueno, si es un paciente agravado, podemos también derivarlo a otro servicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como médicos generales? ¿Qué vamos a ver nosotros como médicos generales para ver si podemos derivar un caso de delirio? En primera, tenemos que ver una mala evolución del paciente con delirio, o que haya falta de respuesta por el tratamiento. Debe haber una realización de exploraciones de segunda línea ante la duda del diagnóstico. Si tenemos dudas, tenemos que solicitar ayuda al experto. Y los signos iniciales de alarma relacionados con el estado general del paciente tenemos que estar monitoreando. Debe haber sobrecarga o estrés familiar. Como sabemos, este tipo de pacientes son un poquito difíciles, y los pacientes la familia es quien carga con esto, así que básicamente los familiares son los que lo llevan contra su voluntad. Entonces también debemos ver si hay dificultad para el tratamiento ambulatorio domiciliario, ya que algunos pacientes son renuentes al 70 en medio. ¿Y qué carne debe es? haber una sospecha de enfermedad grave que requiera con gran probabilidad de ingreso o tratamiento hospitalario. Bueno, antes que nada antes de realizar cualquier prueba, cualquier laboratorio o cualquier otro manejo del paciente, debemos realizar alguna prueba complementaria o derivación. ¿Sí? Y se debe completar bien la historia clínica exhaustivamente. Vamos a recoger información sobre el inicio, el curso de los síntomas y la situación basal del paciente, cómo nos llega a nosotros, los tratamientos habituales que tiene, si es que tiene alguno, los cambios recientes en la medicación, que como vimos esta paciente tenía una polifarmacia bastante marcada por todas sus comorbilidades, y las enfermedades recurrentes. También que debemos llevar una exploración física muy meticulosa, ya que esta también nos puede indicar si es delirio o alguna otra patología causada por otro factor. Como debemos revisar signos vitales, exploración neurológica completa, auscultación cardíaca y respiratoria, exploración abdominal y revisión de la integridad cutánea. Ahora, a manera de tratamiento, una vez que ya controlamos, se podría decir, los síntomas bases, vamos a ver que
de gran utilidad y de mucha importancia intentar prevenir otros Sí, malos episodios. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Podemos dar instrucciones a los familiares del paciente para que reconozcan los síntomas iniciales y así si cursa No, yo que trae con otro bolsita, ¿no? episodio, traerlo a urgencias inmediatamente. Y así también poder dar el diagnóstico e iniciar el tratamiento requerido para las necesidades del paciente. Ahora, si bien hay un tratamiento farmacológico, también puede haber un no farmacológico. Y el no farmacológico consta de limitar el número de cuidadores y los cambios por turno laborales, ya que para los familiares es bastante pesado cuidar a un adulto mayor. Si bien lo hacen pues de buena fe, pues a largo plazo les resulta bastante cansado. Así que hay que decirles que sean mínimo 2 personas, uno en la superficie mediodía y otro al terminar su turno. Y pues explicarles que el paciente va a ser un poquito difícil de tratar, ya que se va a tratar de un niño bastante grande. Entonces, también debemos explicarles a los pacientes dónde están, por qué los trajeron y quiénes son los que lo acompañan. Debemos promover una buena iluminación de la habitación, ya que los pacientes pueden cursar con estados de pánico si ven que las habitaciones donde los tienen son oscuras. Debemos mantener una luz débil durante la noche, también por la oscuridad, tienen mucho miedo a la oscuridad, de hecho. Y debemos hacer que los pacientes tengan un buen descanso, evitando despertarlos innecesariamente o de forma súbita. También tenemos que dejar un reloj y un calendario en la habitación, esto solamente para ubicar en tiempo y en espacio a nuestros pacientes. Hay más, pero me gustaría pasar a lo que son el tratamiento farmacológico. Si bien se ha visto que los fármacos psicoactivos siempre son mejor en menor dosis son mejor en menor dosis y en un tiempo bastante corto. El grupo de elección para este tipo de fármacos son los neurolépticos, ya que conviene evitar el uso de anticolinérgicos o dopaminérgicos, y el haloperidol es el de elección, podría decir, es el más utilizado. También se han utilizado benzodiazepinas de semivida media corta, pero hay que también recordar que son pacientes ya pues, de edad avanzada, con deterioro neuronal de por sí ya por la edad. Hay que evitar el uso de benzodiazepinas, pero si en verdad lo necesitan, de preferencia que sean de semivida media corta. Bueno, dentro de No quiso que le pagara estas que regrese. indicaciones, Es que nada más trae lorazepam, media. aunque puede Mi ser de recta trae más agitación media. paradójica o depresión respiratoria, es una muy buena opción para este tipo de pacientes. No, es que basta. También se usa el ¿Y a dónde midazolam vas? por su Dice, rapidez voy en a esperar acción, para pero usar también la comer. tiene tendencia a agitación paradójica. Dice, bueno. Y otro que han ¿Se va a esta? estado Sí, investigando, no como tal lo usan, pero también es el clonazepam. Y el de chorizo es medio Y este. bueno, Con esto este, ¿no? sería todo. No sé si quiera agregar algo más, doctora. Sí, las benzodiazepinas serían como segunda línea, o sea, sí, en delirium de plano muy hiperactivo y de preferencia no, de preferencia usar nada más los antipsicóticos, o sí, benzodiazepinas de vida media muy corta, pero sí como segunda línea, en caso de delirium hiperactivo, lo demás bien en general. Y sí, gracias. Ya vemos entonces lo del caso, que sería, pues, los compañeros van a hacer de un paciente y entonces algunos otros entrevistarían. Tengo como bajas, pero como opciones para entrevistar a Laura, a Jessica o a Andrea. ¿Tienen video prendido? ¿Se pueden prender su video? Para entrevistar a sus compañeros. Laura. Jessica, ahí es que hay 2 Jessicas, ¿verdad? ¿O no nada más una? No, hay dos, doctora. A ver, déjame ver cuál Jessica. Las tomé como opciones de los que tienen bajo el Kahoot, pero pueden ser muchas opciones de Jessica Zárate. ¿Sí es? Jessica Zárate, es Zárate. Bueno, puede ser tú también, pero
Si quieres entrevistar, tú estás. Si Jessica Sara te anda por ahí, estaría bien para que suba la Creo que la participación. sacó el Zoom, doctora, pero ahorita Ah, se ¿la vuelve a sacó? meter. Sí, Ah, ajá. ahorita se vuelve a meter. Entonces, Laura y Andrea. No está. Pues puedes. Andy sí está. Andrea sí está, ¿verdad? Ah, Andrea. Pues Sí, pueden doctora, empezar a otra vez. entrevistar Laura y Andrea, a Citrali y a Dafne. Ya los demás apagamos el video. Gracias, doctora. En algún momento, digo, si se da el interrogatorio, Ajá. ¿me pueden dar como el permiso de compartir la pantalla solo si se da que les comparta más datos? Ah, sí, si tienes laboratorios o algo así, ¿no? Ujú. Sí, ya tienes autorizado para compartir. Gracias. Y pues les damos como el caso global. Soy una paciente femenina de 23 años de edad, estudiante, bailarina de ballet desde hace 10 años y acudo a consulta con mi madre, que es Citlali. Pues pueden preguntar lo que quieran. Así que empieza a entrevistar una, Andrea, que ahorita ya tienes prendido, y ya si te atoras o algo, que entre tu compañero. Tienes apagado el micrófono, Andrea. Ay, ¿me escucho? Ya, perdón. ¿La paciente es Citlali? No, yo. Ah, ok. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Abigail. Abigail. Y cuénteme, ¿por qué viene a consulta? No sé, mi mamá me trajo, la verdad yo ni quería venir. Ok, entonces, Pues usted, señora, ¿me podría explicar por qué trajo a su hija a consulta? claro que sí, doctora. Pues mira, la verdad estoy muy preocupada por mi hija porque pues como ve, está muy flaquita y ha perdido mucho peso. Ok. ¿Y usted ha visto que ha tomado algunas, no sé, o sea, que su forma de ser... ¿Cómo? Ajá, o sea, de que si ella ha sido siempre así o que de un momento para acá ha visto que su forma ha cambiado, que no sé, su forma de ser, que sea un poco más callada. Mm, Pues recientemente ha sido callada, pero siempre ha sido pues, muy reservada. Lo que sí he notado es que, pues, bueno, como le dijo, ella es bailarina y siempre está como No tiene cuidando mucho nada que ver. su alimentación, sí, sí, sí. Y siempre ha sido ella muy delgada. Pues sí, realmente desde que empezó a bailar, pues siempre la han tenido, o sea, siempre ha tenido que mantener como una figura muy, pues, de acuerdo a lo que me decían sus profesores de danza, ¿no? Pero, pues, antes la veía como con más color, o sea, siempre ha sido muy delgada, pero pues yo la conozco y pues sí tenía como más peso. ¿Usted notó en los últimos meses o semanas que bajó de peso rápidamente o...? Y de hecho recientemente sí he notado que ha perdido mucho peso. Solo es porque hago pues ejercicio y porque soy bailarina, pero no es nada grave de qué preocuparse. ¿Usted empezó a ver que su hija consumía menos comida? Mm, Buena pregunta, doctora. Pues siempre ha tenido como una dieta, como les digo, siempre ha tenido como ese régimen alimenticio, pero recientemente yo he notado que ha habido ocasiones en que la escucho que baja en la madrugada sobre todo y come demasiado y encuentro sobres de basura de golosinas o cosas así muy grasas.
Y ¿estás satisfecho con tu patrón de alimentación? Pues la verdad no, porque realmente, o sea, yo veo como que a veces, o sea, come como a las horas que siempre comemos nosotras en familia, pero luego yo noto que se da como no sé cómo decirlo, como que se satura de comida, sobre todo en la madrugada, que encuentra así las cosas ahí tiradas de basuritas o cosas así, y pues no me convence mucho y estoy muy preocupada porque luego se encierra en el baño. A veces lo voy a decir a los pacientes, a veces come en secreto. Eso lo fue un par de veces porque estaba muy estresada y quería algo dulce, pero yo completamente creo que mi mamá está muy exagerada en esto. Y pues solo fue un par de veces. Y bueno, ¿has sentido que pues que el peso a la hora de la alguna mamá? Pues a mí me pasa mucho y muy seguido en mi academia de ballet, pero así es con todas las compañeras. Todos lo estamos bien diferentes. ¿Tienen algún miembro de su familia que padezca de algún trastorno de alimentación? Yo sepa, no, todos somos distintos. Bueno, me preocupa no el control de lo que come. Pues no, porque sí tengo control de lo que como y esto es como muy exagerado de parte de mi mamá y eso de comer en las noches solo me lo paso pocas veces, pero no me pasa siempre. ¿Cómo cuántas veces? Pues Varias veces. Sí, doctora, ella no lo sabe, pero ya se han varias. O sea, cada vez es más reciente que tiene esas actitudes de que se da sus comedones y luego se va a encierrar y me dice que está bien. Bueno, la he visto producir ese vómito o escuchado, ¿no? De hecho sí, porque ella cuando antes de ir a las clases se mete a bañar, ¿no? Y luego escucho sobre escuchado como que a veces se ahoga o intenta como inducir el vómito. Y pues eso sí me preocupa mucho porque ella cree que no lo está escuchando, pero pues sí me ha preocupado como esa actitud que ha tenido. Pero eso no fue la vez que como que se me antojó algo dulce y luego me cayó muy mal al estómago y me sentía muy mal. Entonces, pues para ya poderme ir a la clase, pues ya quería sacarlo, pero era porque me cayó muy mal al estómago. Porque algunas veces a la computadora pues puede que indique cuál es No, todas tienen que ser Voy a buscar la soy como de las su dieta y las que mantienen mejor su rutina, entonces yo creo que estoy muy bien. ¿Y tú les has llegado a dar como algo para mantener esta forma de la figura? No, yo no tengo ningún tip, la verdad es que yo solo como lo de siempre, porque estoy tratando, yo como pero eso no es normal. Bueno, pues no todo me dijo que su hija ha perdido peso extremadamente, pero tiene más o menos cuánto tiempo y aproximadamente cuántos kilos. La academia siempre la plaza, siempre llevan mucho control y recientemente no se nos pasa algo, pero ya ahorita pesa 43 kilos.
y de unos 60. Y bueno, se han mantenido eso, ¿no? Pero el peso, o sea, ya estaba un poquito más, un poquito más, era un poco más estable. Había bastante de unos meses para acá, otros como 3, 4 meses, me dijeron que esa estable. ¿Algún otro compañero que quiera intervenir? ¿O ustedes mismos? Pues podríamos tener una idea de ¿Cuántos años ya se las han dicho? Espera, es que Sí. Yo por eso te yo creo que tenía uno que pegaba 42, unos 60. Es 16.73. Sí. Y bueno, para pues, o sea, no tenemos que poner alguna idea de que nosotros podría hacer por todos pues sí, por todos los datos que dio, ya No necesita, a nombre de Magenta, estamos muy contentos y estamos hacemos ya programamos cualquier tratamiento porque desaparecieron pues medicinas que toman para la tratamiento. Luego la mamá que encontré la mamá de la entonces no te la da le puedo dar la mía pero no se va a tomar. Igual porque yo estaba muy deprimida y comía algo mal, entonces solo agarro los medicamentos. Por eso no es nada grave. y lo llevo a tomar. Solo en que me sentía mejor, solo como esta semana. Hasta que lo estuvo tomando más. Yo creo que más porque ya cada vez lo tengo que volver a encontrar en la semana y ya para esta base ya lo veo más ya se ha dado no, pero creo que es eso. O sea, las personas de algo es más nada. Yo de verdad que en mi academia estoy súper bien y nadie me dice nada de mi mamá. Y yo creo que estoy bien en inglés, por eso no me viendo como, porque pues ya me voy a comer mal, voy a ver muy mal, voy a después de los muy rápido y Dios, qué horror, pero pues ahorita yo estoy bien. Bueno, la academia me hicieron diagnósticos y dijeron que Bueno, para que podría ser también la paciente que no hay que pues nos cuentan que hasta Sí, podría ser generalmente adolescentes y adultos, puede ser en general, entrevistas primero a paciente y ya entrevistas a familiares, se podría llegar a la resulta para ver si tiene alguna otra conducta preventiva que parece que nada más dentro de pasar. Pues poner mi pantalla ya. Sí. bueno,
durante sus horas. Pero pues siempre me lo estás dando. Ahí puede llegar una fecha que me das como pues varios días durante los meses del ciclo, porque pues así es como se los hacen a todos, no me lo dieron nada más a mí. ¿Hay qué grado de anorexia ya lo vieron transferencia? Era Leve, si es mayor de 17, entonces tiene anorexia moderada y los laboratorios son más bajas. No, pero venga, ya le doy cartas mañana. Si estaban abajo, es un caso clínico, pues que encontraron alguna lado y así es tenía. Tenía otras comorbilidades, pero ya no la pedimos nada. Sí, es que es terrible, pues menos de 7 ya necesitas transfusión. ¿Y qué otra comorbilidad ya es que? Podemos restringir el cáncer para yo creo que la actividad de Ajá. Pero no se pueden continuar interrogando en el personal, pero bueno. Ajá. Pero eso, por ejemplo, otra característica igual de allá es la transparencia. La verdad es una experiencia y ya lo vio, ¿no? Se lo preguntaron, pero era que tenía miedo a la situación. Le preguntaron, ahorita te tocaba como cómoda con las cosas que es eso. Sí, pero la pregunta Sí, tiene miedo. es como, tiene miedo, si a ustedes tienen que pesar 48 kilos, ella que sería del cuerpo. Sí. No, pues pero y no tengo ningún problema porque vine aquí, pero por eso tengo que tratar para subir todos los peces. hay pedido Tengo, pues la verdad, ciclos menstruales muy regulares, pero pues me parece muy bien porque pues a veces ni me baja y pues así estoy más cómoda en el entrenamiento de baile. Como así dices. y aproximadamente cada cuánto la posición de días Pues a veces sí, 3 meses no, pero otra vez como un día, 2 meses no, y así. ¿Y qué tipo de anorexia sería? La tranza de cuerpo regulativo. Tiene el cuerpo En el
y los otros datos personales comparten. O si quieren preguntar, alguien quiere preguntar personal para el otro. Pues de los saludos, hablar de resumir de lo que ya se dijo, pero tal vez algo disperso, ¿no? Entonces, pues una paciente que tiene 23 años que pude consulta llevada a su madre, que requiere de evidencia en los últimos meses, que sí lleva una alimentación muy estricta, tiene una conducta obsesiva respecto a su peso, pero no había presentado una preocupación para la madre. También refiere a la madre que la echa en la heladera y que se tarda mucho en bañar y la echa inclusive el vómito, ¿no? Y también nota una ingesta elevada de alimentos altamente calóricos y grasos, con pobre aporte de nutrientes durante las noches y las madrugadas, que es un dato importante porque ella lo niega. Entonces también podemos ver una negación completa del padecimiento. Por último, lo que detona el caso es que el esposo no encuentra que fue los laxantes que estaba utilizando en el caso, y la esposa los encuentra vacíos en su maleta y ahí recarga. Al examen mental, tiene una paciente alerta, orientada en la esfera, con fases apáticas, brazos cruzados y a la defensiva. Tiene una actitud defensiva y apática con posición ligeramente líquida. La playa de los días normal, de volumen muy pocas palabras. Tiene una café distante y restringido, pero que es congruente con su estado de ánimo, y eso quiere decir que tiene una adecuación de la alerta apropiada. También describe que tiene una forma de pensamiento productivo, sin alteraciones, y el contenido del pensamiento es de tipo obsesivo, específicamente en el peso. Y la conducta parece poco cooperadora con la negación del padecimiento. En la intervención física tiene una edad aparente menor a la cronológica, con un índice de 16.79 que indicando una deficiencia. Al interrogatorio por aparatos y sistemas es más prevalente para el caso de los probabilidades irregulares. Y en los laboratorios tiene una anemia extrema y durísima. El diagnóstico del laboratorio en este caso es una anemia normítica y hipocrómica. Nos faltarían datos, pero posiblemente ferropénica, por ser la causa más común en el grupo de edad del sexo y por tener un antecedente de una dieta estricta con bajo aporte nutricio. En nuestro diagnóstico final de la entrevista psiquiátrica tenemos una anorexia nerviosa con carácter purgativo, ya en una situación moderada por el MS. Si quieran decir el tratamiento o ya lo hicimos una vez. Si alguien lo gusta decir, que nada. Ahí está. Si quieren yo lo digo. Pero no sé si sea de alguien que está participando ahorita. Pero tú pusiste eso, ¿verdad? No, yo sí puse. No, bueno, yo no sé. No. Sí, quiero decir tú. Ok, pues básicamente es preferible que estos pacientes se les hospitalicen, porque en comparación a otros trastornos como la bulimia, los pacientes tienden a no aceptar su padecimiento como algo normal. Entonces, una vez hospitalizándolos, podemos estar vigilándolos, podemos estar vigilando la cantidad de alimentos que van a consumir y en la cual podemos darle el alimento según el peso, más esas calorías, más. Aparte de eso, hay que estar vigilando que no esté vomitando, porque pues está para la alimentación del paciente. Hay que evitar que vaya al baño 2 horas después de comer. Hay que checar los electrolitos, que digamos mucho de importación tener una caloría tipo potencia. Y aparte de eso, básicamente hay que realizar con un grupo que es preferible que sea o individual o familiar. Hemos dicho que no era buena que fuera en grupo porque
imagino que si para menores para bulimia mi oficina funcionaría mejor para anorexia, pero sí es parte de la entonces, ¿tienes dudas de algo general? Mañana iríamos para el examen, sería de las 12, ya les mando el link, lo mando por el grupo, puedo mandar el link para todos, ya lo pueden ver todos, ¿no? Sí, por correo. Más fácil. Y ya les había pedido la lista porque si no me tengo que poner a copiar correo por correo. Tienen una lista donde, o sea, que sea de Word, esta lista de PDF no la puedo copiar tan fácil. Sí, les juego de Excel para copiar y pegarlos así los correos. Excel, sí. Sí, porque la de PDF no queda así. Entonces mañana les mando, yo creo que pues pude terminar bien 30 preguntas nada más y yo creo que daríamos pues tiempo porque si no van a tener el internet como 40 minutos, 30 40 minutos sí, 40 minutos más creo que hasta 30 sí, yo creo que 30 sí, es opción la intención no puedes hacer también de forma entonces pues sería un poquito tiempo para que o sea algo que salga de lo consultable en internet todo no es tan difícil sí 30 minutos bueno sí también nunca he hecho un Google Form, pero hay unos exámenes que empiezan a contar el tiempo desde que entras. Entonces, si yo entro a las 3:38, ahí empiezan 30 minutos. Y otros a contar el tiempo desde la hora. Entonces, es como de 3:30 a 4. Y a veces es un problema porque si no se tardan en entrar, cuando entra ya le quedan 25, solo le quedan 20. No sé cómo pero sí, si pudiera descubrir sería muy bueno. No sé, creo que a mí me dice la hora en la que termina, pero no la hora en la que es siesta. Así sería, o sea, si estás teniendo algún problema, igual a las 11 y si estás teniendo algún problema para obtenerlo, para empezarlo, ya me dicen en ese momento. Okay. Gracias. Sí. ¿Alguien algún problema ahorita de conexiones al internet? Algo así. Pero idealmente porque si no sí sería difícil evaluar bueno, entonces mañana le mando como a las 8 por correo, me lo mandan al correo por WhatsApp. Está bien, ya está ahí. Y todos los correos están correctos, ya lo vieron. Supone con el chico. De la edad. Bueno, lo pondría aquí. Entonces lo mando por WhatsApp. Por correo. Más.
pero él ha tenido problemas con el internet. Pero, o sea, si tiene un problema con el internet, me dice cuando tenga la evaluación, pero sería una carga porque tendría que hacer otro examen, a lo mejor. A ver, no. Ya. Y te escuchaba para decir, ya. Lo que sí pasa es que estoy ya pero por la tarde está yendo a la mañana de ok, gracias. Sí. Nos vemos mañana. Bye. Gracias.